Bueno, vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Hoy teníamos programado generar un diálogo sobre lo que entendemos como liderazgo y qué entendemos como liderazgo biófilo, ¿no? Em, Estamos entre líderes y lideresas de las diversas comunidades en la costa y de la sierra y vamos a ir conversando sobre esa experiencia de vida, ¿no? Antes de iniciar ya con el tema. Más bien un recordatorio de lo que es el proceso. Entiendo, no sé si eh, todos los que estamos aquí ya hemos estado desde el primer proceso. A través del grupo se les ha enviado la invitación también para que, si desean, pueden retomar las sesiones que hemos tenido anteriormente en, en, en la red social YouTube, ¿no? En el YouTube están todos los videos de las tres sesiones anteriores y un recordatorio sobre este proceso. En quichua quiere decir una casikai, que quiere decir espíritu de paz, que es un proceso de consejería y auxilio psicológico dirigido fundamentalmente para líderes comunitarios, sociales o eclesiales que viven en situaciones de conflictividad, fundamentalmente en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí, ¿no? Hay de algunas organizaciones. El proceso es gratuito, es libre y abierto para los líderes de estos procesos grupales, ¿no? Fundamentalmente es un pedido que nos hizo inicialmente en el mes de mayo las organizaciones de derechos humanos y el movimiento Mi Cometa en la ciudad de Guayaquil. A partir de ello, generamos este proceso de construcción. Solicité la participación de algunos compañeros, colegas voluntarios y estamos en ese proceso. Nos hemos sumado 5 psicólogos, 2 psicólogos y 3 compañeras psicólogas. Este proceso es un proceso mensual, es decir, unas sesiones previas definimos los horarios y las fechas como el más óptimo los días sábados de 8 a 9 de la noche, es decir, 1 hora de trabajo en casi todas las jornadas que realicemos los sábados. Lo ideal es que sean jornadas de 45 a máximo 60 minutos. Generalmente estamos empezando por los atrasos. La idea es empezar mínimo con 10. Estamos empezando a las 8 de la noche y entre 8 y 10, 8 y cuarto, más o menos, dependiendo del número de participación. Este proceso de sanación, de ayuda, de apoyo y de crecimiento mutuo con los dirigentes y el staff de compañeros psicólogos, la idea empezó en este mes de agosto y la idea es continuar por lo menos hasta el mes de diciembre como un proceso de pilotaje y ver cómo podemos ir sosteniendo y apoyando este proceso. Este proceso de apoyo y de crecimiento es básicamente tiene dos aristas, podríamos decir, ¿no? La una de apoyo a la salud mental de los dirigentes y las situaciones de conflictividad que pueden estar pasando ante esta crisis y ola de violencia que estamos viviendo en el país, y la otra, un apoyo de auxilio psicológico o de emergencia psicológica, es decir, si viven una situación de estrés que pasa de crónica a una situación aguda, ante una situación de violencia, ante una situación de amenaza, ante una situación de vulnerabilidad, tanto personal como de su familia o de su comunidad. Lo ideal es que este equipo psicológico que está a disposición se comuniquen a la línea del grupo, del chat que se encuentra a disposición y soliciten ayuda por lo menos hasta apoyarles en un proceso en línea, en un proceso virtual, apoyarles y darles los primeros auxilios psicológicos. En las primeras sesiones hemos conversado ya sobre qué son los primeros auxilios psicológicos, por un lado, en la primera sesión, y en una segunda sesión apoyamos fundamentalmente lo que es ya darles herramientas de ir adquiriendo una salud mental sana, adecuada, armónica, ¿no? Hablamos de los requisitos, cuáles son los elementos que nos llevan a tener una salud mental adecuada. Y también hasta la semana anterior, también algunas herramientas o identificar algunos elementos que afectan
nuestras relaciones y nuestra salud psíquica a través de la comunicación. En tal caso, se ha pegado una imagen sobre la presentación. En tal caso, uno de los sábados, un sábado al mes, tiene como sentido capacitarles, dar una conferencia o un taller para fortalecer fundamentalmente la capacidad de resiliencia o las habilidades emocionales, ¿no? Entregándoles pequeñas tips, herramientas que de carácter práctico que puedan ayudarles a enfrentar las situaciones cotidianas que pueden vivir en sus comunidades. Eso un día sábado, igual en sesiones que van de 45 a 60 minutos. 2 sábados al mes, la idea es trabajar jornadas para identificar signos de crisis entre ustedes, un apoyo de diálogo mucho más abierto entre ustedes y nosotros, y no solo entre ustedes y nosotros, sino entre ustedes mismos, es decir, entre los líderes y lideresas, ¿no? Para de alguna u otra forma proporcionarles un apoyo inicial y al mismo tiempo herramientas. Y eso es un poco lo que vamos a ir trabajando en esta jornada. Eso serían 2 sábados, por eso cada 15 días. Y un sábado al mes, lo ideal es trabajar jornadas de promoción de estrategia de afrontamientos efectivos y espacios vivenciales, en los cuales ustedes, por lo menos un día sábado, sean los protagonistas de estas jornadas. Es decir, que ustedes expongan su vivencia, su día a día, sus experiencias positivas o negativas, y sobre eso íbamos como cerrando el mes, ¿no? Con las jornadas anteriores, las 3 jornadas anteriores, y esa más bien como una jornada vivencial, ¿no? En la que los micrófonos prácticamente son de ustedes y las pantallas son de ustedes. Esa es un poco la lógica de intervención. Creo que se les envió también esta presentación el día de hoy. No me había percatado, último ahora veo ese error en la segunda y ya le he de corregir. Entonces está en las redes sociales, en el WhatsApp, y ustedes van a encontrarme como Kaisa Tiasai, ¿no? No, el nombre es largo de explicar, pero eso en el medida que nos vamos conociendo, vamos a ir conociéndonos cada uno de nosotros. Eso como un remember. Ya estamos, seguimos igual 6 participantes. Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud antes de empezar el día de hoy? La idea es conversar sobre la experiencia de liderazgo, qué tipos de liderazgo hay, las características efectivamente de un líder. ¿Cuáles son los enfoques que se están dando al crear liderazgos? ¿Hay ausencia de liderazgos? ¿Hay sobreexistencia de liderazgos? Porque claro, aquí dicen ahora, oh, no, es que lo que sucede es que tenemos tantos líderes y no existe claridad en el país. El problema es el país, ¿no? Porque hay tantos líderes. Tenemos por primera vez 18 candidatos a la presidencia. Antes habíamos llegado hasta 17 como el tope máximo. Ahora tenemos 18 candidatos. Es decir, tenemos una sobreabundancia de líderes, ¿no? Eso es lo que se plantea o aparentemente es lo que nos quieren perfilar. Pero bueno, hasta allí, antes de entrar al tema, ¿alguna inquietud? Los micrófonos están abiertos. ¿Alguna inquietud sobre el proceso que hemos venido llevando? Los talleres, claridad en las formas en las que podemos ayudarles o apoyarles. Están abiertos los micrófonos. Y el chat igual también, ¿no? No, están silencios todos los micrófonos, están silenciados. Bueno, muy buenas noches.
No, Hola para, Carlos, una buena noche. sí, disculpe que no podía abrir el micrófono. No, para mí han sido muy buenas las clases, las conversaciones que hemos tenido, ha servido de mucho. Uno se aprende, escucha las vivencias de otros compañeros y es bueno porque se da cuenta las cosas distintas que le pasa a cada persona y cómo podemos solventar los problemas que se nos presentan, ¿no? Y sí ha sido muy ameno, muy educativo y fructífero estas jornadas que estamos haciendo y que sigamos, como usted dice, hasta diciembre, logremos culminar con beneplácito todo lo que tengamos en nuestra mente, ¿no? Esa es mi opinión hasta el momento. Ok, Seguimos viendo qué hacer. chévere, gracias Carlos. ¿Alguien más? Carlos es uno de los pocos representantes del género que está en peligro de extinción, ¿no? ¿Alguien más? Está como cuando uno está en clases, cuando uno está en clases y los estudiantes dejan prendido el Zoom y de ahí se van a dar una vuelta, ¿no? Entonces uno comienza los docentes parecemos esos clarividentes, esos que convocan a los espíritus, ¿no? Y comienzan a decir, Kerly, ¿estás ahí? Clara, ¿estás por ahí? Carmen, ¿estás por allí? Entonces comenzamos a llamar a los espíritus chocarreros a ver si se hacen presentes. Ah, bueno, Narcisa dice que sí está por allí, dice, ¿verdad? Un espíritu chocarrero no convocado, pero sí está presente. Dice que tiene mal su internet. Parece que se está volviendo moda esto de lo del internet. ¿Alguien más? Entonces empezamos. Empezamos hoy con la participación más baja que hemos tenido en este mes. Estamos solo con 6 participantes. Los micrófonos van a quedar abiertos para poder dialogar en todo el proceso, ¿no? Y la idea es ir preguntando, ir conversando, ¿no? Sobre qué entendemos y qué entendemos. El tema de hoy era el bioliderazgo o el liderazgo biófilo. ¿Han escuchado ustedes antes estos términos, estas palabras? No, Walter, yo no había escuchado antes. Primera vez que escucho ese término, solamente líderes siempre se escuchaba, pero el otro término no. Ya. Igualmente, primera vez escuchamos el. Ya. Bueno, nosotros con el movimiento Mi Cometa, la Fundación Fenice, Fundación Avina, no recuerdo qué otras organizaciones más, apoyamos a fines del siglo pasado, a inicios de este siglo, un proceso de formación de líderes y lideresas a nivel nacional llamado Liceo Líderes del Nuevo Milenio. ¿Sí habían escuchado ustedes de ese proceso formativo Liceo Líderes del Nuevo Milenio? Eso fue hace 24 años, qué bárbaro, cómo corre el tiempo, hace 24 años. Iniciamos un proceso de formación de liderazgo. En ese entonces utilizábamos por primera vez en el proceso formativo este término de bioliderazgo o líderes biófilos, ¿no? Eh, y es importante saber que eso también ya se ha ido popularizando, ¿no? A partir de hace 24 años, ustedes pueden buscar ahora en internet, ponen
liderazgo biófilo o bioliderazgo, y van a encontrar un montón de literatura, porque a partir de eso, como el que lanzamos una espina a nivel mundial, y mucha gente comenzó a pensar, hey, ¿qué pasó? O sea, todo lo que siempre se hablaba de líderes y antilíderes, ¿no? Esa es como una característica o una condición de la capacidad de trabajar con los demás o de motivar o dirigir a la gente. Otros términos que también utilizamos en ese entonces por primera vez en los módulos y comenzamos a hincar mucho en eso fue el asunto de los derechos de la naturaleza y los sujetos de derechos, que ahora ya están, si bien tuvo un boom hasta el 2017, son términos que ya se han ido perdiendo más bien en nuestro país, mientras que en otros países han cogido mucha fuerza. Em, bueno, en fin, hubo algunas categorías nuevas que fueron impulsándose a partir de este proceso iniciado hace 24 años con niños de 8 a 15 años. Proceso eh, bastante importante. Eh, ¿Qué es esto de biolíder y liderazgo biófilo o líder biófilo? Primeramente, hagamos un remember o un recuerdo de qué entendemos por líderes o liderazgo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es eso del líder? ¿Qué es ser un líder? Buenas noches, compañeros. Ah, ¿qué tal, Sandra? Eh, Una buena noche. Soy Rita. Ah, perdón, Rita. No tengo la pantalla, no, asocié la voz con una compañera de Guayaquil. Ah, ya. Bueno, entendamos el liderazgo entre hagamos más que hagan, ¿verdad? ¿Quién se identifica con eso? El líder de hoy es el que dice hagamos. ¿Qué opina el resto, compañeros? Dejo de compartir un momento la pantalla para poder ver quiénes estamos en el salón. Eh, ya. Claro, pues eso uno entiende que el líder es aquella persona que impulsa a los demás a seguir un mismo fin. Es el que está al frente de todo y motivándolos para que los demás sigan haciendo lo que él quiere o él plantea y todos estén de acuerdo con lo que él se está haciendo. Me imagino que eso es lo que es un líder. Ya, excelente apreciación, Carlos. Entonces, es un motivador posiblemente, ¿no es cierto? ¿Qué más podría ser un líder? Las lideresas. ¿Alguna mujer para continuar? Yo también estoy de acuerdo con lo que decían mis compañeros y creo que un líder es alguien que puede guiar también y conducir un equipo a un objetivo que tengan en común, no solamente para su propio beneficio, sino para algo que beneficie a todo el equipo. Ya. Es importante entender la noción de líder actualmente. Veíamos, y esa es otra categoría que también incorporamos en el 2000, fue la categoría de comunicación para el desarrollo, ¿no? Que ahora también las universidades han implementado ahora una cátedra que se llama comunicación para el desarrollo, a partir de esas categorías que inventamos a partir de las nociones de la realidad en el 2000 o fines del siglo pasado. Y una de esas categorías, esta de liderazgo, tiene que ver con, sí, indudablemente, o sea, cómo reconceptualizamos, recategorizamos los conceptos que vivimos actualmente. O sea, la sociedad está tan conflictuada, tan compleja, porque las categorías y los conceptos han perdido valor. La palabra ya no tiene valor. O sea, actualmente cualquiera dice, sí, sí, mañana te pago. Y ese mañana nunca llega. O sí, sí, te prometo la luna y las estrellas cuando somos novios, ¿no? Y las lunas
Y los estrellazos son los que vienen todos los días posiblemente. Y asimismo también el líder y el liderazgo ha sufrido una transformación compleja en estos últimos momentos. Y nos lleva a preguntarnos si efectivamente las categorías clásicas de entender el líder y el liderazgo eran válidas en esas realidades y ahora te exigen otras formas de entenderlo y de comprenderlo. Si bien, como decía Carlos, el liderazgo sí es una forma de motivar, es una forma de influir en las personas o en los grupos para lograr un objetivo. Hasta allí estamos de acuerdo, esa es la visión clásica del liderazgo. Sí, motiva, incentiva, influye en los otros para lograr un objetivo. Pero aquí es donde viene el quiebre, porque el líder y el antilíder como tal no existe. O se es líder o no se es líder. Esa noción del antiliderazgo o el antilíder es una noción arcaica o antigua del siglo anterior, cuando se creó la figura cuando se hizo mundial la figura de Adolfo Hitler, ¿no? Y nadie podía negar en la academia que él podía generar emociones en los otros a tal forma de hacerles cambiar fisiológicamente y cognitivamente, es decir, su estructura mental, su estructura física y al mismo tiempo también sus pensamientos, ¿no? O sea, llegaba a tener tal capacidad de poder incidir sobre el otro que no había una forma de categorizarlo y comenzaron a categorizar entonces, entonces si alguien es un líder, entonces Hitler era un antilíder, ¿no? Sí, esa era la categoría que se había anteriormente. Pero cuestionábamos la presencia de líderes y antilíderes que se daba en el siglo anterior, en este proceso formativo que se dio a inicios de este siglo, y claro, veíamos que habían algunos elementos en comunes. Ellos eran líderes, sí, pero vemos que el liderazgo tiene solo dos vertientes o dos enfoques o formas de ver el liderazgo. No existe un anti. Y ahí decíamos, existe un líder biófilo y un líder necrófilo. Y lamentablemente eso lo vamos a ir aprendiendo o lo vamos viendo a partir de sus actos, a partir de su palabra, a partir de su expresión. Cuando un líder te comienza a mentir con el afán de poderte motivar o influir o incidir en ti, en tu pensamiento o en tus emociones, ese líder sigue siendo líder, pero ya no es un líder biófilo, es un líder necrófilo. Entonces decíamos que hay dos enfoques, uno biófilo y uno necrófilo. El necrófilo, es decir, el que ama lo oscuro, el que ama la muerte, el que ama lo perverso, es cuyo accionar está encaminado hacia beneficiar a un grupo o a un interés particular. Ojo, estoy hablando de un grupo o un interés particular, no al grupo en su conjunto. Y justifica fundamentalmente los medios por el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa a quién tengo que aplastar, matar, asesinar o pasar sobre quién, con tal de que logre el objetivo que me he planteado. Aparte de justificar los medios de justificar el fin último que está siguiendo sin importarle los medios que utilice para ello, es capaz fundamentalmente de manipularnos, de violentarnos a los individuos y a las masas. Es decir, no tiene una noción clara del derecho, ni de la dignidad, ni de las personas, ni de la naturaleza, pero al mismo tiempo utiliza el discurso de las personas, del derecho, la dignidad y la naturaleza como expresiones que logran mangonear, manipular o incidir en el otro.
Vemos, actualmente estamos entrando, lamentablemente nos tocó entrar en un proceso electoral y a la final vamos a tener que ir discutiendo sobre las personalidades que tenemos de candidatos y aprender a identificar con qué enfoque de liderazgo están trabajando o con qué enfoque de liderazgo están manipulándonos o están incidiéndonos o están influyendo en nosotros. Y es fácil, si tenemos no, no tanto si hilamos fino, sino, o sea, si tenemos un mínimo de concentrarnos en su discurso y en sus acciones. Entonces decíamos que hay dos enfoques, el necrófilo y el biófilo. Ahora, el biófilo, ¿cómo identificamos un liderazgo biófilo? ¿Cómo identificamos un biolíder o un bioliderazgo? Igual también por sus acciones, por sus expresiones. El biolíder que está enfocado hacia la vida, está encaminado al bien común. Ojo, no necesariamente al bien de su grupo o de sus intereses, al bien común en general, a la protección de los derechos, a la dignidad y a la vida, tanto del propio grupo como la afiliación, como el de los otros, inclusive hasta sus rivales o enemigos. Cuando un líder te ofrece eliminar al enemigo para resolver o para darte paz, estás enfrentando indudablemente a qué tipo de líder. ¿Les leo o les escucho? Un necrófilo, ¿Por qué? porque no le importa dañar a otra persona con tal de lograr su objetivo. Así es. Entonces vamos a poder identificar, cuando tenemos claro esos elementos, podemos identificar qué tipo de líderes es el que tenemos enfrente. Entonces, está claro, tenemos la concepción clara de manera general, que ustedes han tenido la razón en expresarlo, sí, indudablemente que el liderazgo es esa capacidad de influir, de incidir en cada uno de nosotros para lograr un objetivo. Pero esa capacidad de influir y ese objetivo tiene dos enfoques o dos vertientes, la una biófila y la otra necrófila. ¿Quién prefieres que te gobierne, un biófilo o un necrófilo? El Un biófilo, ¿no? Bio bio, quiere decir vida, filo quiere decir bio, amor, ¿no? Es decir, alguien bio, que sea bio- apasionado, que sea amante de la vida, biófilo. ¿sí? Necro quiere decir muerte, filo, amor, ¿no? En griego. Entonces estaríamos hablando de la necrofila es el amor hacia la muerte. Eso es un poco la lógica que debe orientarnos en ver el tipo de liderazgo que estamos llevando o estamos haciendo nosotros. Entonces, una vez que logramos identificar que existen dos, sí, dos tipos de liderazgo o dos enfoques en la forma de ejercer el liderazgo, allí ya podríamos hablar de las características que debería de tener un líder biófilo. Voy a compartirles otra vez la pantalla. Si tienen alguna pregunta, la hacen nomás, ¿no? Encienden el micrófono o me indican si escribieron. Ok. Entonces, ya, habíamos visto el liderazgo como la capacidad de incidir en los otros y los dos enfoques, ¿no? El biófilo y el necrófilo. No sé si se lee o aumento un poquito. Ya, ahí se alcanzan a leer, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve un poco mejor. Ya. Entonces, allí pueden identificar los términos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características que debería de tener un líder
un líder biófilo, ¿no? Un líder biófilo fundamentalmente se lo identifica por su integridad de valores. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a la dirigencia o al liderazgo que te manipula a través del engaño, ¿no? Entonces, es que yo les voy a resolver lo de la carretera. Y una vez que llega al poder ni siquiera se acuerda de la carretera. ¿Alguien alguna vez ofreció virar a la Virgen del Panecillo que mire hacia el sur porque ahora está mirando hacia el norte? Para los que no conocen Quito, la Virgen del Panecillo es una estatua que está en un cerro que se llama Panecillo y es parecido al Cristo que se tiene en el Cerro del Carmen, creo, en Guayaquil, ¿no? Eh, es una estatua en la cima de este cerro. Entonces, bueno, hubo un presidente y un candidato a presidente que ofreció, por ejemplo, eso. Entonces, ¿eso era posible? ¿Era Pues, posible, era importante darle la vuelta a un monumento gigantesco? Porque mira a otro lado, pero la gente creyó que eso era posible. Y eso nunca se cumplió. Entonces, allí estamos hablando de un liderazgo necrófilo. Es decir, porque se fundamenta en la mentira. Entonces, el líder biófilo o el bioliderazgo busca integrar los valores y principios tanto de la dignidad humana como de la naturaleza. Hay un refrán que utilizan mucho los animalistas, ¿no? Eh, dice, quien lastima a un animal, ¿quién puede terminar la frase o completarla? ¿De qué es capaz? si lastima un animal, lastima a cualquier ser humano también, pues. Así es. Ahí estamos hablando de una persona necrófila, ¿sí? Porque quien lastima a un animal es capaz de lastimar a cualquiera. No, no, es que solamente era un perrito, ¿no? O sea, si golpea a un perrito, a un gato, a un animal, indudablemente también posiblemente sea capaz de golpear a su madre, a su esposa, a sus hijos, a los vecinos y aplastará el botón de la bomba atómica. Entonces, entendemos que el bioliderazgo está enraizado a los valores y principios tanto de la dignidad humana como de la naturaleza. Es un enfoque integral e integrador a favor de la vida, por, con y para mejorar la calidad de vida de las personas, su contexto y la naturaleza. Esa es su acción. Cuando las crisis de los liderazgos en las comunidades se ha visto, um, vuelvo a la redundancia, o sea, se ha hecho visible. Cuando la comunidad se da cuenta que el líder o el dirigente de la comunidad es el que tiene la mejor casa, con las contribuciones de los habitantes o de los vecinos, el que tiene, o sea, tiene mejores condiciones de vida que los de sus vecinos, cuando solamente vive a partir del liderazgo, entre comillas, ¿no? Entonces estamos viendo que hay elementos visuales que pueden o no a nosotros alertarnos si estamos apoyando un biolíder o un necrolíder. ¿Sí? Entonces, el bioliderazgo está amarrado fundamentalmente a los principios de la vida, tanto del individuo como de su comunidad, de su gente, de la naturaleza y del contexto. No podemos hablar de un biolíder que está desprendido de lo que sucede con su contexto o su comunidad, ni de lo que sucede con la naturaleza. Por mucho que intenten lavarnos el cerebro, decirnos que la naturaleza es un ser inerte, la naturaleza es un ser vivo y por ende necesita ser protegido o ser protegida.
Entonces, ¿cuáles son estas características que debería de tener estos líderes biófilos? Uno, la interconexión. No podemos hablar de líderes biófilos desconectados de la realidad. Por ejemplo, es importante que a partir de este proceso veo que hay gente de Montesinaí, de Bastión, del Guasmo, de Manabí, de Esmeraldas. ¿Cómo hacen una red que les permita a ustedes apoyarse en procesos o en situaciones de emergencia? Un líder biófilo reconoce que hay interconexiones entre los seres vivos, entre las personas, entre la naturaleza, entre las cosas, y trabaja para desarrollar esas relaciones. ¿Qué tiene que ver la siembra de un árbol en los parterres de la casa con el desarrollo de la comunidad? ¿Tiene algo que ver? Por supuesto, pues. ¿Por qué? Primeramente porque va a dar sombra a todo aquel que pase por ahí, puede ser, va a dar mejor aire, mejor, ¿cómo es? Va a refrescar el ambiente de la naturaleza. Es un bien para todos, no solamente para el dueño de la casa, sino para todo aquel que pueda pasar y ponerse bajo la sombra del árbol. Ya. Eso se llama interconexión. ¿Cuántas campañas o hemos hecho nosotros? ¿Cuántas campañas de poner una maceta o de poner un árbol o de darle vida a nuestra comunidad? Lo hemos hecho. No como un proyecto, sino como una acción cotidiana. ¿Recuerdan? Bueno, al final los que están jovencitos no lo han de recordar, pero en la década del 80, en la década del 80, comenzaron a tumbarse todos los árboles en Guayaquil. Y se comenzaron a tumbar todos los árboles porque la gente, entre comillas, comenzó a quejarse de que era una inversión que tenía que hacer el municipio para estar podando los árboles, estar recogiendo las hojas y los frutos. En ese entonces yo me acuerdo, estoy hablando ya a inicios a fines de la dictadura, inicios de la democracia en el 80, que se vino este boom, este discurso, ¿no? Y por último terminaron prohibiéndose los árboles en las afueras de las casas. Recuerden que antes las casas, afuera de cada casa había un árbol y comenzaron a tumbarlos. Se desconectó a lo individuo con la naturaleza. Después, Febres Cordero, no me acuerdo en qué año fue alcalde. Después Febres Cordero, con todo lo que puedan decir de Febres Cordero, eh, fue uno de los pocos alcaldes de Guayaquil, no recuerdo, ahora ustedes han de tener más memoria que mí. Cuando Febres Cordero fue alcalde de Guayaquil, fue el que comenzó nuevamente a llenar de árboles, lamentablemente sin estudios técnicos o una visión mucho más soberana, por decirlo así, pero comenzó a llenar de árboles nuevamente Guayaquil, ¿no? Ahí fue cuando se protegió la vida de todos los árboles que estaban en el malecón. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo el malecón 2000. Entonces eso quiere decir que fue en la década del 90. Todos los árboles del malecón 2000 fueron sacados con raíces y todo y fueron protegidos, fueron a un terreno de reserva, ¿no? Cuando se terminó de construir el malecón, muchos de esos árboles fueron nuevamente colocados en esas tierras del Malecón 2000. Y en las avenidas principales, lamentablemente, se llenaron de árboles, pero como no solamente despedía sus hojas una vez al año, se llenaron de estos árboles, ¿cómo se llaman? Los que ustedes ven casi en todo Guayaquil, ¿no?
No, no, se hicieron unos árboles gigantescos, son ornamentales cuando son pequeños, pero después si no se podan a tiempo se hacen árboles gigantes. Creo que eran los ficus. No, no estoy muy seguro, pero bueno, sí son unos árboles que se hicieron gigantescos, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, la naturaleza es tan sabia que finalmente los pericos comenzaron a adaptarse a ese tipo de árboles, ¿no? Pero inicialmente toda la fauna animal de los pájaros de Guayaquil desaparecieron, ¿no? Por, por un mal asesoramiento del tipo de árboles que se sembró. Pero bueno, ahí veíamos una respuesta biófila, es decir, intentar recuperar nuevamente la naturaleza, la interconexión entre la naturaleza y la urbanidad y la ciudad. Sí está claro hasta allí ese elemento de la interconexión. Si nosotros somos biófilos, estamos pendientes de esos elementos. Sí. Sí. Hemos estado pendientes nosotros de esa interconexión entre la naturaleza, y nosotros y la comunidad. Bueno, hoy en día se ve bastante eso porque se pide que se siembren árboles y las mismas autoridades hacen a veces minga para sembrar árboles en distintos lugares. Se ve que siembran que 1000 árboles, que 2000 árboles. Entonces se está poniendo muy de moda el sembrar árboles. Y es bien para todos, ¿no? Y me acuerdo lo que usted está hablando de la época de Febre Cordero, después vino León Febre, vino Nebot, él en cambio traía las palmeras, pero ya eso era un negociado muy aparte de él. Entonces, eso fue también otra falla que aquí en Guayaquil no es un lugar para sembrar palmeras. Deberíamos sembrar árboles que den sombra o árboles cuyas raíces se vayan para el fondo y no dañen las veredas, las aceras. Me acuerdo Así que es. por la tarazana cortaron toditos esos árboles viejos que habían cuando estuvieron arreglando la tarazana para la entrada del hospital del niño que estaba actualmente. También hubo mucho problema, pero igual ya estaban cortados los árboles, los sacaron. Y Ujú. fue, y eso hace daño a la naturaleza, y no solo a la naturaleza, sino que a todos, porque al no haber árboles no hay renovación del aire, se pierden muchas cosas, tanto la fauna animal, tantos pajaritos que se escuchaban, que eso era muy bueno, ¿no? Todo se perdió. Ujú. Sí es, y es en medida, bueno, sí, lamentablemente hubo, o sea, por un lado, la falta de estudios con respecto a la incorporación de la naturaleza en lo urbano. Y claro, las campañas que hay no son de lo urbano, son más bien para algunos territorios o algunos terrenos que han sido declarados como parques naturales o cosas por el estilo, es que intentan hacer este tipo de políticas de arborización, que es otra cosa, pero no necesariamente por un proceso de interconexión, sino que por lo que tú lo dices, en ocasiones por negociados o por exigencia de los organismos internacionales. Pero, por ejemplo, am, hubo en alguna ocasión una intencionalidad de poner una ordenanza que nuevamente creo que no prosperó, no sé cómo estará la situación política en Guayaquil, que no prosperó, que era la idea de permitirles en los terrenos o las casas que tenían un parterre amplio, permitirles la siembra de árboles o arbustos, ¿no? Como para recuperar un poco la humedad y la interrelación de la naturaleza con la urbe, ¿no? Pero creo que más bien en lo urbano, en el sector urbano, es donde está prohibido más bien este tipo de macetas o de árboles fuera de las casas, ¿no? O de los edificios, ¿no? Tal caso, es eso lo que nos lleva a la noción de un bioliderazgo. Es decir, cuando estamos pensando en la interconexión entre nosotros, la naturaleza y el contexto comunitario en el que vivimos. ¿Por qué lo hacemos o por qué es importante eso? Porque eso ayuda, por un lado, a nuestra salud psíquica y a nuestra salud emocional y a nuestra salud física. ¿Sí? Lo que tú mismo decías, qué rico es sentarse, bueno, Guayaquil más que nada, un sol de 40 grados, una temperatura de 40 grados, tomarte un minuto debajo de la sombra de un árbol. Puta, es riquísimo. Ay, disculpen las palabras. Este,
Es una sensación exquisita. Sí, eso es lo que te genera cuando haces acciones desde un enfoque biófilo. Bueno, llegamos casi a las 9, no vamos a alcanzar a ver todas las discusiones, pero es un tema que a la final nos va a llevar 2 o 3 semanas, el tema del liderazgo biófilo, y eso les lleva a ustedes a investigar. Busquen en Google, googleen la palabra biófilo, la palabra bioliderazgo, biolíder o líder biófilo. Estas palabras búsquenlas, ¿no? Y vayan enriqueciéndose y vamos haciendo para la próxima semana, vamos a hacer una evaluación, un test, esperemos que ya estemos la mayoría, aunque solo 3 han justificado por WhatsApp, eh, ir avanzando en esto, ¿no? Irles potenciando, irles dando herramientas para que ustedes vayan consolidándose en un proceso grupal de liderazgo biófilo. Y mucho más cuando vivimos en tiempos necrófilos, ¿no? Es decir, donde la gente lamentablemente aprendió a convivir con la mentira, con la muerte, con el crimen, con la delincuencia, y lo ve como algo común y como algo normal. Esos elementos son los que tenemos que ir combatiendo a partir de la conformación de un liderazgo biófilo. Bueno, hemos visto solo una característica, ¿no? La interconexión, y sobre eso tenemos todavía un montón de cosas que conversar. Y antes de irme, si quiero ir con todavía tenemos 10 minutos, con 2 características más. Bueno, todavía faltan un montón de características, pero otra de las características que tiene que ver es que un líder biófilo tiene clara la sostenibilidad. Es decir, se enfoca en que las cosas sean, no para siempre, pero que se sostengan, que tengan longevidad. ¿Sí? Es decir, no hago algo para hoy día, no hago algo solo para mañana. Es decir, lo que sea sostenible, la sostenibilidad tiene que ver con la perduración en el tiempo. Sí, está bien, un árbol es algo así como el árbol mismo que hemos discutido, ¿no? Ese árbol es sostenible. ¿Por qué? Porque se va a mantener en el tiempo. No me va a dar sombra a mí. Le va a dar sombra también a mis hijos, a mis nietos, a los vecinos. ¿Sí? Es decir, lo que hago, le doy un sentido, un principio de sostenibilidad. ¿Sí? La carretera, la avenida, el trabajo comunitario que estoy haciendo, el apoyar a los profesores, a la escuela. Y otra palabra mágica que viene con la sostenibilidad tiene que ver con la sustentabilidad. Es decir, cómo le doy seguridad a ese desarrollo. Cómo creo esas soluciones para mi comunidad y mi medio ambiente. Por ejemplo, un árbol es sostenible, ¿sí? Es decir, va a durar en el tiempo, va a tener longevidad, pero es sustentable. Es decir, ¿cómo voy a asegurar ese desarrollo de ese árbol? ¿Sí? Es decir, ¿quién le va a dar agua? Yo voy a tener la capacidad de darle agua todos los días. ¿Sí? O le hablo a mis hijos o a mi comunidad que ame al árbol y que ame a las plantas y que no se descuiden de podarlo y de echarle agua. Cuando hago eso, más allá de sembrar el árbol, estoy generando sustentabilidad. Es decir, asegurando el desarrollo de esa propuesta que he planteado. Sí, es sostenible poner una escuela, pero es sustentable. ¿Sí? Es decir, ¿cómo permito que esa escuela se desarrolle en el tiempo? Entonces, tenemos un biolíder trabaja siempre con estas 2 categorías conceptuales, que las cosas son sostenibles y sustentables. Es decir, que estén motivadas por una razón, que duren en el tiempo, pero al mismo tiempo tengo que asegurar que duren en el tiempo a partir de algo.
puedo tirar semillas en el camino y decir, ah, chévere. O sea, yo soy muy sustentable, sostenible porque tiro semillas en el camino, ¿no? Algún día de crecer y algún día me han de dar de frutos. Pero si no estoy cuidándoles, no estoy regándole agua, no estoy protegiéndola, entonces no es sustentable la idea. Porque a la final, si la dejo en el camino y estoy a 20 horas de viaje de mi casa, entonces ¿para qué las tiro? Pues allí. Si no voy a poder regresar todos los días a echarles una gota de agua. ¿Me explico? Entonces son dos categorías que también tenemos que tener conciencia como biolíderes. Bueno, hasta allí, ahora sí pasamos a las preguntas. Todavía nos faltan muchas otras características que tenemos que comenzar a revisarnos nosotros como líderes. Pero quería empezar con más complejas. La interoperatividad, la interconexión, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Ahora sí, preguntas. Está totalmente, como decía el chavo, está claramente confuso todo o todo confusamente claro. Y Muy buenas noches, miles bendiciones hola Marlene. para todas y todos. Pidiendo un poquito disculpas que como estoy estudiando en el instituto, pues recién salí y vengo atrasada, porque se nos extendieron hoy unos minutos de más. Yo pido mi disculpa por hacer que el próximo sábado pues me pueda integrar más temprano escuchando lo poco que estoy escuchando. Que parece que ha estado interesantísima, ¿no? La charla sobre los líderes, ¿no? Y aunque yo a veces sé decir acá en mi medio que todavía no tenemos los verdaderos líderes, ¿no? Bueno, pero ya tenemos la palabra líder, porque yo siempre sé decir que el líder es el que siempre está ahí, en las buenas, en las malas, con su pueblo, el quien guía, el quien vela, el que es capaz de dar hasta la vida por su pueblo, es un verdadero líder. Pero aquí va la parte importante que habla de la sostenibilidad, que es lo que hoy en día más te viene haciendo, ¿no? Es parte, siempre yo digo, y me recuerdo a los ancestros, que a veces digo, no fueron estudiados, no fueron preparados, fueron como que eran de todos, ¿no? Porque ellos siempre pensaban, ellos la palabra de ella era mirar hacia el futuro. Ellos decían, no hay que enfocarse en el presente, no en lo de hoy, sino en lo de mañana, sino al futuro. Siempre eran sus palabras de ellos, ¿no? Y yo por eso siempre digo que eran sabios, porque si quizás ellos hace 200 años, hace 100 años, solo hubieran pensado en el presente, hoy en día nosotros no tendríamos árboles, no tendríamos nada que nos apoye a ese aire puro. Y como que no solo está esa naturaleza, siempre la mayoría de las actividades que debemos de siempre plantearnos y plantear en las comunidades es hacia el futuro. Aunque muchas veces la gente se habla solo del presente. A veces tú estás, planteemos hacia el futuro. Hagamos una reforestación que quizás no la vamos a aprovechar nosotros, no la vamos a ver, pero sí sus hijos, sí sus nietos. Pero la gente a veces, hoy en día, por algo yo a veces digo, tiene que ser, ¿no? Piensa en ciertos momentos, no todos, ¿no?
pero hay muchas personas que te piensan a veces al presente, porque a veces dicen nosotros cuidamos, nosotros guardamos, nosotros somos esto, nosotros somos los de acá, y vienen los otros y se nos llevan todo. Y los otros se nos aprovechan todo. Esa es una partecita que es como dura, ¿no? Para uno como dirigente, ¿no? Sacar ese chi de que uno sí te lo reaccionan, pero otra vez te dicen, es que sí tenemos que hacerlo al futuro, pero para los otros o para los nuestros. O sea, siempre quedan esas observaciones, ¿no? Eh, Entonces voy a coger mucho, revisar, sí. En realidad voy a pedir que me dejes bien otra vez las preguntas. Quizás entrar a Google, seguirnos corrigiendo, seguir leyendo para el próximo fin de semana, como dice usted, analizarlo más a fondo, discutirlo más a fondo. Pero son las incógnitas que siempre existen ahora en la mayoría de las organizaciones, porque es verdad que la gente del campo trabaja fuerte, la gente acá en el norte, te digo, ella es más protectora al medio ambiente, ¿no? Porque por lo menos acá la gente en la mayoría de las comunidades te hablan esto de sociobosque. Claro que ellos utilizan el bosque, pero la parte que se pone de conservación nadie la utiliza, ¿sí? Pero cuando tú firmas a veces hasta los acuerdos con el propio Estado y como que más bien mañana lo ven solo a sus favores y para esa gente que está ahí es todo a contra, ¿no? Entonces a veces digo también, esa es y tú estás cuidando y el mismo Estado viene y te trata de botar de ahí, de quitar de ahí. Bueno, ¿en qué Estado somos todos? Nos pongamos Claro, los gobiernos de turno. esas políticas que tú planteas son las que tenemos que revisar y qué tipo de liderazgo se ha trabajado. Recordemos que Sociobosque es una iniciativa para mantener supuestamente los bosques y la naturaleza a partir de un incentivo económico a los dueños de esos territorios. Es decir, esos terrenos no son propiedad del Estado, son propiedades de individuos que se les da un estipendio anual para que mantengan los árboles que tienen en su terreno, ¿no? Y no los tumben o no los vendan. Bueno, no sé si seguirá funcionando o cómo seguirá funcionando, porque antes era un convenio mínimo de 20 años, no sé cómo estará funcionando ahora. Pero claro, esas son las políticas que tendríamos que ir revisando, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestras localidades. Y ciertamente también hay que ver la noción de líder, el tipo de líder, porque a la final posiblemente el líder que está al frente de si bien lo que tú dices, Marlene, es lo que tú conjugas y entiendes como líder. Lo que tú decías es todo positivo. Indudablemente estaríamos hablando, si es así, estaríamos hablando de un líder biófilo, ¿no? O de un biolíder, ¿sí? Pero no necesariamente todos los dirigentes son biolíderes. O sea, porque hay Ujú. algunos, lo que tú mismo planteas, ¿no? O sea, hay algunos líderes que se aprovechan de la comunidad, que motivan o movilizan a la comunidad hacia objetivos que a la final la comunidad no logra entender que no son para su beneficio, sino para el beneficio particular de algún dirigente o de algún grupo de dirigentes, ¿no? Eso lo vemos mucho, lamentablemente, en los procesos en la costa, fundamentalmente Santa Elena, playas, por las peleas de límites de tierras, ¿no? Donde vemos que algunos líderes lo que han hecho es partir a las comunas, a las comunidades, a los territorios, y ellos han vendido a empresas internacionales o a empresas nacionales esos territorios que buena gente o gran parte de la gente creyó que iban a ser más bien para el desarrollo de la comunidad y simplemente fueron construcciones que se otorgaron a empresas privadas y luego les dan bala a los comuneros, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan en la vida cotidiana de nuestro ejercicio de liderazgo y tenemos que ir revisando. Y en ese sentido, identificar si nuestra dirigencia o si nosotros mismos estamos practicando un bioliderazgo o o un liderazgo biófilo o un liderazgo necrófilo, ¿no?
Porque a la final nuestras acciones, si bien estamos moviendo a la comunidad, si bien estamos motivando a la comunidad, si bien estamos, entre comillas, influyendo sobre la comunidad, esa influencia, esa motivación no es nada más que una manipulación para mi propio beneficio o el beneficio de alguien. ¿O realmente es una influencia para mejorar las condiciones del todo el territorio, de la comunidad, de la gente que vive allí? Esas son las cuestiones o las preguntas que tenemos que comenzar a plantearnos. Porque a medida que resolvamos estas preguntas y si realmente estamos conectados, estamos generando iniciativas sustentables y sostenibles, entonces estamos generando un ambiente de salubridad, un ambiente de sanación espiritual, un ambiente de sanación psíquica, un ambiente de sanación emocional, un ambiente de sanación física. Eso es lo que tenemos que comenzar a cuestionarnos y a revisar si estamos efectivamente generando o no un liderazgo biófilo. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna última intervención. Gracias, Marlene. Y claro, ahí Ok. en el chat puse una dirección. Pueden hacer clic allí. Allí está toda la presentación de liderazgo biófilo. Igual también la he de publicar ahora en el chat y les he de reenviar nuevamente la dirección donde están los videos de las charlas, de las sesiones anteriores, ¿no? ¿Alguien más? Mm. O Está sea, todo bien. sería tan importante que dieras enviando, porque la realidad que a veces como que este teléfono no me funciona. No te preocupes, Marlene. Sí, por lo menos en tu intervención sí se escuchó muy bien. Ok. Bueno, ¿algo más? Creo que no, estamos ya sobre el tiempo. Muchas gracias. Bueno, intentemos por favor socializar también la invitación. Hoy hemos estado la primera sesión en las 4, que hemos estado menos de la mitad. Mm. Estábamos por los 20 a 25 y ahora estamos con 8 participantes. Entiendo que han de estar todavía celebrando las fiestas de Quito, Tajita, ¿no? las del 10 De de agosto. Yaguache, pues. Ah, Yaguache debe ser también. están en fiesta de Yaguachi, eso ha de ser entonces. Claro. Un abrazo Ah, gigante a la distancia, cuídense, gracias, pasen bendiciones bien. y Hasta un la buen fin próxima de semana. semana. Gracias igualmente, pasen Gracias, bonito. igualmente, bendiciones.